Sabemos que existe un radio, ¿verdad? En este caso se va a llamar radio vector. Acuérdate que eh, acá ya estamos hablando básicamente de los cuadrantes, ¿no? ¿Se acuerdan que la clase pasada les di una tablita en el cual yo dije, ah, mira, en el primer cuadrante todas son positivas, ya. En el segundo cuadrante les dije el seno y la cosecante y así, ¿no? Pero lo interesante acá que yo tengo, este es un plano cartesiano. O sea, quiere decir que, a ver, vamos a ver. Ya, muy bien. Muy bien, Cox. A ver, este es un plano cartesiano que tiene dos ejes, o sea, el eje X y el eje Y. Eso es lo importante acá. Y ahora, en lo que es este ángulo en posición normal, aparte de yo tener un eje X y un eje Y, yo puedo representar un punto cualquiera, ¿sí o no? Puede ser el punto acá, puede ser, si se me ocurre, el punto por acá, puede ser el punto por acá abajo, puede ser el punto por acá, por el otro lado. Acuérdense que son cuatro cuadrantes. Acá está, mira, son cuatro cuadrantes. Y yo puedo representar en cualquier lado un punto, en cualquier lado un punto. Por eso se plasmó este tema, porque si yo represento un punto y yo sé que este de acá, el punto, este es el origen, porque acá comienza, acá es el cero, ¿verdad? Cuando tú graficas, en la intersección pone cero, este es el origen. ¿Cómo yo calculo la distancia entre el origen y el punto? Tengo que trazar una línea. Y a esa línea que trazaron se le llamó radio vector. ¿Ya? Acuérdense de circunferencia nada más. Un círculo tiene un radio. Entonces acá también igualito, radio vector. Pero, profesor, tú me dijiste que puedo representar puntos, ¿verdad? Acá, por ejemplo, yo representé el punto A, B, pero en otras palabras, este A vendría a ser X y el B vendría a ser Y. Acuérdense que estamos en dos ejes, eje X y eje Y. Acuérdate, profesor, pero si A vale X, entonces todo esto vale A. Y si B vale Y, todo esto vale Y. Ah, entonces quiere decir que el radio vector se cumple que el teorema de Pitágoras, ¿verdad? El teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa elevada al cuadrado es igual a la suma de los catetos elevada al cuadrado independientemente. ¿Ya? Entonces, acá hay un radio vector. Ese radio vector es la distancia entre el origen, acá está el origen que comienza en cero, hasta el punto, acuérdate. La distancia del origen hasta el punto, nada más. ¿Y qué se cumple? Se cumple el teorema de Pitágoras, nada más. Acuérdate, dos ejes, eje X, eje Y y el radio vector. Esos tres vamos a ver el día de hoy. Nada más. No se va a ver otra cosa que solamente tres partes. ¿Ya? Entonces no creo que sea complicado. Ahora, profesor, pero yo también le puedo sacar las razones trigonométricas, porque acuérdate que yo acá hice un triángulo rectángulo. Mira, acá hay un triangulito rectángulo, y yo le puedo sacar las razones trigonométricas. Bueno, entonces, si nosotros le queremos sacar las razones trigonométricas, acá está. ¿Qué es lo que debo de hacer? Debo de trazar una perpendicular, ¿verdad? Ahí está. Y acá, como dije, ¿no? El que está de manera vertical es el Y y el que está de manera horizontal es el X. Ya está, tengo R, que es la hipotenusa, tengo el Y el X. Profesor, pero ¿y el ángulo está acá? ¿Cómo hago? Ya, mira, se dice que ángulo en posición normal es aquel ángulo que va desde el primer cuadrante, o sea, desde el primer eje, a cualquier diagonal de cualquier otro eje. ¿Cómo así, profesor? No entiendo. A ver, mira, yo tengo una diagonal acá. Acá, mira, acá está la diagonal. Ahora, ¿cómo yo represento mi ángulo en posición normal? Es aquel ángulo que va del origen, o sea, desde este de acá, va hacia la diagonal. Ese es un ángulo en posición normal. Es aquel ángulo que va desde el origen de la recta del eje X hacia la diagonal. Profesor, ¿puede ser en otro cuadrante? Mira, si yo quiero lo represento en otro cuadrante, no hay problema. Vamos a poner acá. Y en la diagonal lo hago en este cuadrante de acá. Se me ocurre hacerlo acá. Ya. ¿Cuál va a ser mi ángulo en posición normal? Mi ángulo en posición normal va a ser el ángulo que va desde el origen, o sea, desde este eje hacia la diagonal. Ese siempre va a ser mi ángulo en posición normal. En este caso, mira, estoy yendo desde el origen hacia la diagonal. Entonces, cada vez que yo veo desde el origen hasta una diagonal que esté en cualquier otro cuadrante, es un ángulo en posición normal. Ahora, si yo quiero calcular las razones trigonométricas, ustedes ya saben las razones trigonométricas. Acuérdate que el seno, ustedes ya deben de saber que el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Eso yo ya no lo voy a hacer. Eso ustedes ya lo deben de saber. Por eso es lo que yo he puesto solamente la tabla. Ahora,
Profesor, pero esto de acá, ¿cómo yo lo plasmo en mi cuadrante? Mira, si acá es el ángulo tita, acá también va a pasar el ángulo tita. Ahora, ¿quién sería el cateto opuesto? El Y. ¿Quién sería la hipotenusa? El R. ¿Y quién sería el cateto adyacente? El que sobra. Por eso se dice que el seno es Y sobre R, porque el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Y el cateto opuesto, ¿cuánto es? Y. Y la hipotenusa, R. Por eso está esta fórmula. Y con esta fórmula que se deduce, porque no se la, o sea, si la aprenden, bacán. Pero si no, la pueden deducir de este triángulo, porque en realidad esto es razones trigonométricas. Si yo pongo el coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Cuál es el cateto adyacente, profesor? El X. ¿Y cuál es la hipotenusa? El R. X sobre R. Entonces, con esta tablita nosotros vamos a trabajar siempre y cuando sea un ángulo en posición normal. Acuérdate. Profesor, ¿cómo era un ángulo en posición normal? Porque si yo no sé eso, yo no puedo desarrollar los problemas. Nuevamente, ya para todos. Primero tengo mi plano cartesiano y después debo de tener una diagonal. Puede ser una diagonal acá. Esa diagonal se le conoce como radio vector. Acuérdense que acá, a la final de la diagonal hay un punto. No sé, puede ser el punto menos 3,6. Ya, ese es el punto que está ahí. Pero lo importante del ángulo en posición normal es que va desde el origen hacia el, la diagonal o el radio vector. Va desde el origen hacia el radio vector. Profesor, pero ¿qué pasaría si va desde acá hasta acá? ¿Tú crees que va a ser un ángulo en posición normal? En teoría, para ustedes, para que se les haga más fácil, no es un ángulo en posición normal, porque no está yendo del origen. Le está faltando este pedazo que está acá. Lógicamente, si yo quiero calcular un ángulo en posición normal, puede ir por arriba o puede ir por abajo, pero siempre del origen. Siempre del origen, acuérdense y ya. Muy bien. Claro, esos son los... De ese triángulo tú deduces todo esto. No vayan a decir, el profesor Taka me da otra fórmula. En general yo no le estoy dando ninguna fórmula. Esto sale de este triángulo. Ustedes ya deben de saber calcular las razones trigonométricas. Ahora, si no sabe, caballero nomás, tienen que aprenderse todo. Ahora, profesor, yo acá veo ordenada. Acuérdate que el X y el Y toman nombres. Al X se le llama abscisa y al Y ordenado. Pero bueno, eso básicamente lo van a profundizar en geometría, ¿ya? Pero ya no importa, con los ejercicios vamos a entender más fácil, ¿ya? Acuérdate de esta tablita nada más. Ahora, ¿qué más, qué concepto más tenemos por ahí? A ver, ya este es un ángulo en posición normal, lo que les decía, mira, acá tengo una diagonal y siempre del origen hacia la diagonal, del origen hacia la diagonal, del origen hacia la diagonal. Si yo no veo eso, yo no puedo hablar de ángulo en posición normal. Acuérdense que va desde el origen, o sea, desde el eje X positivo, hasta cualquier diagonal de cualquier otro cuadrante. Puede estar en el primer cuadrante, puede estar en el segundo cuadrante, puede estar en el tercer cuadrante, y puede estar en el cuarto cuadrante. O sea, en cualquier otro cuadrante que yo encuentre una diagonal, ese es un ángulo en posición normal. ¿Ya? Ahora, si yo no veo, no lo es. Muy bien. Vamos a continuar. Con la última teoría. Yo sé que la teoría es un poco pesada, pero bueno, siempre es necesaria, porque si no, yo no voy a saber identificar mi ángulo en posición normal. Profesor, pero yo cuando hago mi ángulo en posición normal, tú me has dicho que es el ángulo que va desde el origen, o sea, desde el eje X, hacia la diagonal. Pero el ángulo puede ir por arriba y también puede ir por abajo. Claro, pues porque hay dos sentidos, sentido horario y antihorario. Eso lo vimos en ángulo trigonométrico. Pero, ¿qué pasaría cuando el ángulo va para arriba y para abajo? ¿Son iguales? En teoría pueden ser iguales, pero acuérdense, mira, para ángulo en posición normal, en lo que es razones trigonométricas, van a ser iguales. ¿Cómo así, profesor? No entiendo. A ver, si yo quiero decir el seno de alfa va a ser igual al seno de tita. Eso me refiero a razones trigonométricas. Siempre y cuando tengan un mismo origen y un mismo final. Este tiene un origen acá y tiene una final en la diagonal. El tita también tiene un origen acá y tiene una final en la diagonal. Entonces quiere decir que cuando ocurre eso son ángulos coterminales. Ese es su nombre. Se les llama coterminales cuando tienen un mismo inicio y un mismo fin. Entonces, ¿qué se va a cumplir? ¿Solamente el seno? No. Puede ser el coseno, la tangente, la cotangente, la secante, la cosecante, todas las razones trigonométricas. Eso es independientemente en las razones. Pero ¿qué pasa con los ángulos? ¿Los ángulos son iguales? Los ángulos no son iguales.
¿Por qué? Porque no fácil. Si tú agarras tu transportador, tú mides el alfa, va a tener otro valor que el tita. No son iguales. Muy diferente es que las razones trigonométricas sí son iguales, pero los ángulos no. Ah, profesor, pero ya me confundí. Mira, ¿cómo los ángulos no van a ser iguales y las razones trigonométricas sí? Eso lo vamos a demostrar cuando vamos a ver el próximo tema, reducción al primer cuadrante, ¿ya? Pero acuérdate, no son iguales, pero siempre hay una propiedad. La propiedad es que beta menos alfa va a ser igual a 360 o va a ser a un múltiplo de 360. En este caso yo no te doy beta, sería teta menos alfa, va a ser igual a un múltiplo de 360. Puede ser 360, 360 por 2 puede ser 720, 360 por 3 puede ser 1080, así sucesivamente, pero la cuestión es que debe de ser un múltiplo de 360. Profesor, ¿qué pasaría si no es un múltiplo de 360? El problema está mal, porque acuérdate que acá todo esto completa una vuelta, y una vuelta vale 360, por lo tanto siempre debe de ser múltiplo de 360. Por ejemplo, yo, como quien dice al molestar, si yo te coloco, por ejemplo, acá 100, y acá te coloco 20, tú no vas a decir, ah, ya, el seno de 100 va a ser igual al seno de 20. No, porque si yo los resto, no son múltiplos. Si yo los resto, por eso sale 80, y 80 es múltiplo de 360, no. Por lo tanto, yo te puedo probar, ¿no? Por ejemplo, puedo poner cualquier valor y decir que son coterminales. No se dejen llevar solamente por la gráfica. Está bien que la gráfica te diga que tiene un mismo inicio y un mismo fin, pero también a la fórmula. ¿No? No te vas a hacer solamente gráfica y no vas a ver la fórmula. Acuérdate que si yo los resto los dos, debe de ser o bien 360 o múltiplo de 360. Puede ser también 0, ¿no? 360 por 0 es un múltiplo. 360 por 1, 360 por 2, etcétera, 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 ¿no? Ahí está. Entonces, para los que han llegado un poco tarde, acostúmbrense a llegar a las 9, porque acuérdense que a las 9:50 es su práctica, ¿ya? Solamente para los que me presentan la tarea, y si para los que no me llegaron a presentar y dan la práctica, lo elimino, o si no, le va a salir 0, ¿ya? Entonces, hemos hablado de ángulo en posición normal, hemos hablado que un ángulo en posición normal es aquel ángulo que va del origen a cualquier diagonal de otro cuadrante, ¿no? Eso ya lo hemos visto. Y después hemos dicho que también hay un radio vector, ¿no? Un radio vector por acá debe estar, acá está. El radio vector, ¿cuál es el radio vector? Es la distancia del origen hacia cualquier punto, ¿ya? Eso hemos hablado. Ah, la anterior, pues ya ir, ya ves. La tarea anterior, mandé una separata. Ves, la anterior, pues ya saben que a las 9 es su clase. Yo les mandé por el grupo que a las 9:50 va a ser su práctica. Obviamente no va a ser 40 minutos de teoría, ¿no? Este es un tema muy amplio. Entonces, ahora les mandé la separata y los ejercicios que yo no haga queda de tarea. Eso se sobreentiende, ¿verdad? Eso ya se sobreentiende. ¿Ya? Muy bien. No solamente al Classroom, lo mandé al grupo. Pero bueno, ya, ese es otro tema. Entonces, vamos acá, esto lo vamos a recordar, estamos recordando de la clase pasada, ¿ya? Al final lo vamos a ver, ya no te preocupes. A ver, esto es lo que vimos la vez pasada, que les dije que había 4 cuadrantes, ¿verdad? El primero va en sentido antihorario. Primero, segundo, tercero y cuarto. Pero más allá de que tú sepas identificar cuáles son los cuadrantes, acuérdate que hay 2 ejes, tú debes de saber qué razones trigonométricas son positivas, y eso ya lo habrán visto en los años pasados, ¿no? Pero bueno, hay que siempre recordar. En el primer cuadrante todos son positivos. Hasta el momento nosotros hemos visto que todos somos positivos. Ahora, no hemos visto problemas donde sale negativo, excepto en la clase pasada, ¿no? En algunos problemitas. Ahora, en el segundo cuadrante es el seno y por lo tanto su inversa también va a ser positivo, seno con cosecante. En el tercer cuadrante, tangente con cotangente, y en el cuarto cuadrante va a ser el coseno con la secante, ¿ya? Entonces, eh, eso es solamente para recordar de la clase pasada. Si quieren una mnemotecnia tranquila nada más, como acá son todos los sábados tomamos café. ¿Ves? Ahí está. Todos los sábados tomamos café, por si acaso. Ya. Ahora sí, esta es una mnemotecnia para que te grabes. Mira, la T nada más porque sabes que son todo. Acá la S porque es el seno, la T porque es la tangente y la C porque es el coseno. ¿Ya? Todos los sábados tomamos café. Una mnemotecnia tranquila para que ustedes se puedan aprender cuáles son las razones trigonométricas, en qué cuadrantes son positivas, porque a partir de ahora
ya nosotros vamos a trabajar así, ¿ya? No solamente en el primer cuadrante, porque en el primer cuadrante las cosas son muy fáciles, ¿no? Hemos visto, ¿ya? Pero bueno, ahora sí vamos con los problemitas. Acuérdate que siempre yo te hablo de un par ordenado, ¿no? Te hablo del eje X con el eje Y. Esos son los dos elementos base en este tema. Tengo el eje X y el eje Y tengo también el radio vector, ¿se acuerdan? Tengo el radio vector que es R. Y también tenía una propiedad que yo decía que el radio vector al cuadrado va a ser igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Esas son mis tres partes de ángulo en posición normal y la última parte es toda esta fórmula que está acá, que ya saben que ustedes la pueden demostrar básicamente porque es como lo que hemos visto en razones trigonométricas 1. Solamente el seno es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa, etcétera, etcétera. Así que yo estoy poniendo la tabla acá y estoy omitiendo ese paso porque ya hemos visto razones trigonométricas. Pero bueno, nos vamos a guiar con la tabla por esta vez porque no, para que sea más fácil la explicación en sí, pero ustedes ya lo deben de saber. Ahora, me dan el punto P. Ahora, profesor, pero mira, el punto P es acá, mira, es X y es Y. Ah, mira, qué bacán. ¿Qué me falta? El R. Ah, mira, profesor, mira, acá puedo poner yo que el X vale 8, ya está, que el Y vale menos 15, ya está, y el R no sé cuánto vale, profesor. Uy, ahora sí, ¿cuál es mi chamba? Hallar el R. ¿Y cómo lo hallo, profesor? Con el teoremita de Pitágoras, ¿verdad? Ah, mira, qué bacán. Ahora, claro, con Pitágoras, pues, pero acá es negativo, no se me vayan a confundir. Es negativo, es menos 15, con todo y su signo, no vayan a omitir la parte del signo. Pero bueno, en el Pitágoras no tiene redundancia ese menos. Donde sí nos va a servir es en las razones trigonométricas. Profesor, vamos a ponerlo de frente porque ya pusiste la fórmula I, ¿no? Entonces ya no, sería R al cuadrado, va a ser igual a X al cuadrado, que va a ser 8 al cuadrado, más Y al cuadrado. Profesor, el Y es menos 15 elevado al cuadrado. Profesor, yo me acuerdo que mi profesor de álgebra, y espero que les haya dicho, que un número negativo elevado a un exponente par se convierte en positivo. Por lo tanto, yo puedo decir que 8 al cuadrado sale 64 y menos 15 al cuadrado se convierte en positivo, o sea, sería más 225. De ahí es una cosquilla para su cerebro, espero que lo hayan hecho. A ver, vamos a ver si me han dicho. Ajá, es par, ajá, tu sensei Samuel, sí, 17 sale, ¿verdad? Muy bien, entonces ya hallaron el valor de R vale 17. Ya ustedes ya deben de saber que ese 2 pasa como raíz cuadrada, eso ya no lo voy a hacer, ¿no? Es muy básico eso, ¿ya? Pero si no entienden cómo lo sacan, díganme nomás y lo hago por partes. Ahora, lo importante es acá que me piden seno de beta, lo voy a hallar por partes, ¿ya? Como para que todos entiendan, porque, a ver, mira, ya tengo X, ya tengo Y ya tengo R. ¿Cuál es el siguiente paso? Hacer lo que me piden, ¿verdad? Profesor, te están pidiendo el seno y el coseno. Ya, muy bien. Vamos a escribir por acá un costadito cuánto vale el seno de beta, y cuánto vale el coseno. Ya, vamos a escribir por acá un costadito. A ver, según la fórmula que yo tengo ahí, la tablita, según la tablita, el seno, vamos a escribirlo bien porque se está poniendo chueco, ahí está y ahí está, muy bien. El seno es igual a y sobre r. Profesor, y vale menos 15. Entonces voy a poner acá menos 15 y r, ¿cuánto vale? 17. Ya está. Ahora, el coseno es x sobre r, profesor. X vale 8 y y vale 17. Ah, mira, entonces yo ya hallé el seno y el coseno. ¿Cuál es tu chamba? Reemplazar, pues. Entonces vamos a reemplazar. El valorcito de L va a ser igual a 2 multiplicado por el seno de beta, que sale menos 15 sobre 17, menos un medio el coseno de beta, que sale 8 sobre 17. Ahí está. Ya, muy bien, qué bacán. Ahora, profesor, acá hay algo bien chévere, mira, mitad de 2 1, mitad de 8 4. Ah, mira, ya lo simplifiqué. ¿Acá se puede simplificar? No. No se les vaya a ocurrir la graciosidad de hacer carita feliz acá, ¿verdad? Acuérdense que cuando yo tengo una multiplicación de fracciones se multiplica en línea. Entonces, nosotros vamos a decir el 2 por el menos 15 sería menos 30 sobre 17
Profesor, al otro lado me quedó menos 4 por 1, 4 sobre 17. Ah, profesor, yo soy un experto y acá hago la carita feliz y me sale. Ah, porque ahora sí es una resta. Ya, está bien, puedes hacerlo con carita feliz, pero acá hay algo bien interesante, son homogéneas. Profesor, ¿cómo son homogéneas? No entiendo. Tienen denominador igual. Ahora, cuando tienen denominador igual, se coloca un solo denominador y los numeradores se suman o se restan de acuerdo a su signo, o sea, menos 30 y menos 4, ¿ya? Espero que su sensei también les hayan enseñado la ley de signos, ¿no? Signos iguales se suman, entonces menos 30 menos 4 sería menos 34.